Bienvenidos a su programa Soberanía Económica, un espacio para el debate de ideas, análisis y tendencias de la economía nacional e internacional. Mira, el tema de hoy tiene que ver con la guerra cognitiva y su impacto en la economía venezolana. Hay una táctica, hay unas estrategias donde se emplea, en cierta forma, la manipulación informativa, la propaganda, la desinformación. ¿Para qué? Bueno, para influir en la forma en que las personas piensan, perciben la realidad y por tanto, bueno, actúan. Ese es el fin último, que la gente actúe condicionado, de cierta forma manipulado por unos metamensajes. Entonces, esto tiene efectos devastadores, no solo en la sociedad, sino también en la economía de los países que son blancos de ese tipo de operaciones. Como es el caso de Venezuela. Venezuela no se escapa de esa estrategia de guerra cognitiva. Vamos a estar analizando ese tema. Porque hemos visto, bueno, que desde hace años hemos estado inmersos en un ataque permanentemente de los enemigos, de los que se declaran enemigos de la revolución bolivariana. Desde la llegada de Hugo Chávez Frías para acá, hasta Nicolás Maduro. Evidentemente, los enemigos políticos, económicos, nacionales, internacionales, bueno, se han afilado. Y una de las estrategias ha sido la manipulación por los medios de comunicación, que muchos analistas y expertos comunicacionales lo definen guerra cognitiva. Eso no se ha teorizado todavía, para que sepan. Hay una teoría de la guerra cognitiva, pero eso es, hay elementos históricos que tú puedes develar y demostrar que prácticamente todos los gobiernos, indistintamente el sistema político, utilizan estrategias comunicacionales vinculadas a eso que se llama guerra cognitiva, porque bueno, en cierta manera buscas orientar, condicionar comportamientos sociales, comportamientos humanos, comportamiento de las masas. Y Venezuela, bueno, ha sido objeto, ustedes saben muy bien, en los últimos años, de lo que se llama un asedio económico sin precedentes en la historia política y económica de Venezuela. Y sobre todo se ha formalizado a través de sanciones y bloqueos que lidera Estados Unidos y que está apoyado por sus aliados en Europa, en América Latina, a nivel interno. Entonces, ese tipo de ataque no se limita al ámbito económico nada más. La guerra cognitiva ha sido un eje central en la construcción de un relato. Tiene que ver con los relatos. Un relato global que busca demonizar a Venezuela y justificar ante la comunidad internacional cualquier tipo de intervención en asuntos internos. Y eso ha sido la estrategia. Relato, satanizar la revolución bolivariana, la revolución. Ustedes me conocen, yo soy chavista y en este contexto, bueno, me he declarado últimos meses para acá, últimos años, chavista no maurista, producto, bueno, que el tema de lo que tiene que ver con la economía, sobre todo laboral, el salario. He visto que se ha relajado, se ha incumplido la Constitución, el artículo 91. Bueno, ha habido una serie de cosas que desde mi perspectiva, bueno, crítica, yo he hecho mis apreciaciones, mis sugerencias, mis recomendaciones, pero el salario sagrado del ser humano, el bolsillo del pueblo. Bueno, más allá de eso, estamos en el marco, bueno, un país asediado, atacado y sobre todo bajo un relato global, que Venezuela, de cierta forma, dicen ellos, bueno, que está en proceso de autodestrucción, un estado fallido, es decir, comienzan a decir relatos para crear una percepción internacional, en el cual que manifiesta que el gobierno venezolano, lo presentan como un principal responsable del colapso económico, para minimizar, para que sepan, o ignorar el papel de esas sanciones y el bloqueo en la crisis que atraviesa el país. Sí, hay fallas estructurales, ojo, hay fallas estructurales históricas, como el tema de la dependencia del petróleo, como el tema de la impunidad en Venezuela, como el tema de la corrupción. Eso son fallas y eso no se ha escapado ni el gobierno de Hugo Chávez Frías ni el gobierno de Nicolás Maduro se ha escapado de actos de corrupción de alta monta, pues, en la historia política y económica del país. Eso lo reconocemos. Pero el tema de lo que se llama la demonización
de nuestra economía, de nuestro país, bueno, también no puedes dejar de analizar el papel que tienen las sanciones de bloqueo y esa ola de argumentaciones para atacar el sistema político venezolano y desestabilizarlo. Eso es parte de la manipulación, de la percepción y la legitimación de lo que se llama del bloqueo. Bueno, se justifica, dicen los gringos, se justifica la sanción, bueno, porque Nicolás y esto es antidemocrático, ocurrió esto, dicen por acá el tema de las elecciones. Entonces siempre te van a buscar una narrativa para justificar que sigamos bloqueados. Es parte de la estrategia de dominación, es parte de la estrategia de ponerse en el contexto internacional. Entonces el impacto de la guerra cognitiva en nuestra economía, ¿ves?, comienza con la legitimación del bloqueo económico. Eso hay que decirlo. ¿Por dónde? A través de los medios de comunicación globales. Se ha presentado una Venezuela como un estado fallido, aislado del mundo debido a la corrupción y a la supuesta ineficiencia del gobierno. Está bien, hay unos elementos que pudieran, te estoy diciendo, son fallas estructurales, pero se repite esa narrativa una y otra vez, se construye una percepción generalizada de que las sanciones no son solo justas, sino necesarias para salvar el país, cuando en realidad están diseñadas para estrangular la economía y generar malestar. Eso es una realidad. Entonces, claro, el problema en la sociedad venezolana actual es multidimensional, multiforme, y eso hay que analizarlo en distintas perspectivas. Evidentemente, aquí hay que rechazar cualquier tipo de corrupción, de ineficiencia del Estado, cualquier tipo de manipulación de las leyes, cualquier tipo de omisión, cosa. Eso hay que criticarlo con mucha fuerza, porque bueno, es parte de buscar la eficiencia de un Estado y sobre todo una sociedad que progrese, que vaya al éxito. Entonces, esta estrategia tiene un profundo impacto en la guerra cognitiva, señores. Pues busca socavar la confianza del pueblo venezolano en sus instituciones, al tiempo que justifica en el exterior acciones intervencionistas. Cuidado con eso, lo que estoy diciendo. Ese es el sentido fundamental. Bueno, entonces, al consolidar una imagen negativa, entonces se genera presión para que los actores externos, incluso con los aliados aquí traidores a la patria, las multinacionales, los bancos internacionales, limiten sus relaciones con el país, agrandando ese cerco económico, pues, para tratar de asfixiarnos. Entonces, esto evidentemente crea un efecto en cadena que va deteriorando la capacidad productiva del país, ha venido afectando nuestro acceso a los mercados internacionales y sobre todo la posibilidad de desarrollo económico. El gobierno dice, bueno, no puedo meter salario porque estoy asfixiado, tengo posibilidad de desarrollo económico. Esos son debates que hay que darlos. Entonces, aquí hay que definir estrategias para primero protegerse de esa narrativa global, pero también al mismo tiempo protegerse de las afecciones internas, de los enemigos internos. Mira, vamos a ir en este momento a un corte musical para seguir con este tema de la desinformación y el control de la narrativa global para afectar la economía venezolana. Es bueno discutir este tema. Este tema lo voy a estar profundizando todos estos días. Estoy haciendo una investigación. Quiero publicar un libro sobre la teoría de la guerra cognitiva. Teoría de la guerra cognitiva. Porque no está teorizado, para que sepan. Ese concepto es distinto a la guerra cognitiva que a la propaganda política, que es distinto a la manipulación de las masas. Son categorías que se van desprendiendo del tema comunicacional para manipular a las masas, ¿no? La guerra cognitiva es algo más avanzado con las tecnologías, con las redes sociales, y eso hay que debatirlo. Sin obviar que hay fallas, sin obviar que hay una gestión que de mi perspectiva pudiera ser ineficiente en algunas cosas, eficiente en otras. La industria petrolera todavía no llega al 1.000.000 de barriles, ahí tenemos 3 años tratando de que llegue a 1.000.000 de barriles, ahí pasa algo, ¿entiendes? El tema del salario, ahí pasa algo en el salario. El tema del tipo de cambio, bueno, la inyección, la liquidación de los dólares para todos los empresarios, ahí pasa también. Son situaciones que uno pudiera decir, bueno, también pudiera incidir en la posibilidad de desarrollo económico del país, pero no. También el tema de las sanciones y la diatriba y sobre todo comunicacional. Es una guerra en las redes, en los medios. Yo lo estoy analizando desde la perspectiva económica. Los políticos lo analizarán desde su perspectiva política. Los otros, pero yo, desde mi perspectiva, ¿cómo afecta la economía? Bueno, estamos de regreso en su programa Soberanía Económica por RNP 101.1 FM. Estamos conversando. Un tema interesante.
la guerra cognitiva. Yo como economista lo voy a ver desde la perspectiva económica. Afecta la guerra cognitiva a la economía venezolana. Eso de las narrativas, eso de que los enemigos del imperio, Europa, la OEA, todos se han enfilado, pudiéramos decirlo así mejor, contra Venezuela y a través de un discurso agresivo, de ataques, decir que estamos en una dictadura, que estamos en estos. Bueno, son elementos que desde un punto de vista crítico o analítico tú puedes decir, mira, está enfilado a afectar a nuestra economía. Y eso genera percepciones, puntos de vistas. Entonces la desinformación y el control de la narrativa global contra el gobierno de Nicolás Maduro, primero era contra Chávez, entonces eso es un elemento para cualquier tipo de análisis objetivo sobre la economía venezolana de los últimos 25 años. Bueno, tú no puedes desconocer que ese es un elemento que está allí. El control de la narrativa no solo afecta a la imagen internacional de Venezuela, y si tú quieres captar inversionistas extranjeros, evidentemente el inversionista escucha, no vale, ya como que se están matando. No, ya como que ese gobierno como que es muy malo, ese gobierno es propio, y todo ese conjunto de elementos aleja a los inversionistas de cualquier país. Entonces, eso influye directamente, primero, por un lado, una fuga de capital. Al generarse esa expectativa negativa, mira que en cualquier momento y esa satanización, y el 26 de septiembre, después dijeron el 10 de octubre se va a caer el gobierno, no, y ahora en noviembre, y no, el 10 de enero se acaba el país, el 28 de julio, cuando tú vienes a ver, y no ha pasado nada, todo sigue igual, todo tranquilo, sigue igual. Ahí sigue Nicolás Maduro en Miraflores, no ha pasado nada. Entonces, pero sin embargo, eso alienta cualquier tipo de fuga de capital, la pérdida de confianza en la moneda nacional. Entonces la desinformación sistemática sobre la estabilidad económica del país ha contribuido, desde mi perspectiva, el dólar today y la aparición de todo eso son parte de los elementos para generar la narrativa de que el gobierno es el culpable de la devaluación de la moneda, es el culpable de la hiperinflación. Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a analizar las estadísticas, vamos a analizar el comportamiento. Entonces, todos esos elementos que son devastadores y han sido devastadores en la economía, bueno, tienen en cualquier medida, tú puedes analizar, explicación, incidencia en las consecuencias económicas actuales. Sin acceso a los mercados financieros internacionales de Venezuela en este momento y con una fuga de capitales y fugas de empresas, que al escuchar esa narrativa comienzan a tener temor, temor a las represalias por operar en un país sancionado. Entonces Venezuela ha visto cómo sus recursos económicos permanentemente van menguando y se van viendo cada vez más limitados, y están limitados. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con si ahí el examen se robó un dinero, el otro, la corrupción en la criptomoneda, todo eso elemento, mira, aparecieron los ladrones iban a aparecer en cualquier tipo de sistema político, bueno, tiene que pagar, hay unos presos, y eso necesita, juro, resarcirse ese daño, sea como sea, pero eso es otra cosa de gestión. Pero el tema de la guerra cognitiva se ha convertido en un instrumento de asfixia económica. Vean ese punto de vista, la guerra cognitiva, la justificación de las acusaciones, un instrumento de asfixia económica. Así lo veo yo, de mi perspectiva económica o economicista. Porque presentan un país continuamente que es invivible. Venezuela no se puede vivir, no se puede invertir, no funciona esa economía, no es funcional. Entonces se desalienta la inversión extranjera y se pide la recuperación económica. Eso tiene algunos efectos, esas sanciones y dígame las licencias a los FAC. Bueno, aquí Venezuela no puede producir petróleo si no le pide permiso al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a la OFAC. Eso no puede ser. Entonces, eso es el verdadero trasfondo de esa manipulación de percepción. Es el interés geopolítico de las potencias extranjeras, cuyo objetivo final, bueno, es el control de los recursos naturales de Venezuela. Porque Venezuela tiene recursos naturales, nunca olviden de eso.
Los recursos naturales. Somos un país rico, tristemente sumido en una pobreza, pero bueno, ahí están los recursos naturales. Mira, yo estuve discutiendo anoche con unos amigos allí, economistas. Siempre nos reunimos un grupo de economistas allí, en la casa de uno, en la casa del otro, y comenzamos a hablar, tomar café, comer ponquecito y comenzamos a analizar la economía. Bueno, y la solución, evidentemente, nosotros tenemos recursos ahí para sacar este país adelante cuando nos dé la gana, cuando nos pongamos de acuerdo, cuando peleemos cada vez menos. Entre los empresarios, los políticos y eso. Pero sin embargo, ahí las reservas petroleras pudieran utilizarse para monetizar, ¿ves? Y financiar el desarrollo económico, nada más emitiendo bonos petroleros para entrega a futuro, bonos petroleros a futuro. Eso es un instrumento que hemos utilizado varios países para solucionar crisis, sobre todo para evadir el bloqueo financiero que tiene Estados Unidos. Entonces, la manipulación de la percepción, insisto, es un interés geopolítico de las potencias extranjeras por el control de los recursos naturales, las riquezas petroleras, y bueno, fundamentalmente el reordenamiento de su sistema político y económico, conforme a quién, a los intereses neoliberales. Vean la perspectiva. Eso no hay que desconocerlo, por más molesto que tú estés con Nicolás, por más molesto que tú digas, bueno, ahora tú no soy chavista, no maurista, o no, bueno, yo no estoy, mira, estoy molesto con el PSUV, pero más allá de eso, es una realidad que tú no puedes conocerla, ¿vale? Aquí hay que ser objetivo ahí, porque estamos hablando del interés nacional. El interés nacional. Entonces, eso tiene su impacto social. ¿Ves? Y genera una desintegración del tejido productivo, poco a poco. He tratado de revertirlo, pero bueno, todavía no arranca todavía. La narrativa dominante, que culpa exclusivamente al gobierno venezolano por la crisis económica, ha contribuido a una creciente desmoralización y desesperanza en la población. Yo bajaba por la ascensora hace rato de mi edificio, entonces mi vecino, cónchale, no es posible que mi esposa es esto, trabaja en el gobierno y esté ganando esta cantidad, cónchale, no puede ser. Entonces hacen ver, bueno, que culpable es por allá. Entonces, esos son elementos, mi Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, para que debata. Esa mesa que quieren abrir, el debate del salario mínimo, no, hermano, eso hay que debatirlo, pero debatirlo con sinceridad. Y el principal debate de esa mesa, la más seria, yo lo propongo aquí, y más, yo he trabajado y lo tengo por ahí agazapadito, lo voy a sacar en cualquier momento. La ley de ajuste, escuchen, Asamblea Nacional, la ley de ajuste salarial. Esa ley hay que aprobarla porque eso lo manda el artículo 91 de la Constitución del 99. En el artículo 91, en la última línea de ese artículo te establece, y una ley regulará la forma, cómo se debe ajustar cada vez que hay inflación, cada vez que hay devaluación, cada vez que se pierde el poder adquisitivo. La ley debe ser automáticamente, porque eso lo puso ahí Hugo Chávez Frías en la Constitución, y ese artículo que lo defendió Hugo Chávez Frías. Yo me acuerdo de esos debates en la Constitución, porque yo participé en esos debates en la Constituyente. Me acuerdo yo de eso. Tenía yo 27 años por allí. Y el principal debate de Hugo Chávez Frías, ese artículo 91, hay que defenderlo, no me lo modifiquen, porque es la garantía de que un país rico con petróleo, con riqueza, cualquier gobierno que se monte, que sea por más de derecha o de izquierda o lo que sea, pero tiene que garantizarle que la gente aquí no se muera más nunca de hambre, porque es la gotica del petróleo, está en el artículo 91, es el artículo 91, ahí está garantizado la gotica del petróleo, en crisis, petróleo alto, petróleo bajo, lo que sea, y eso no se ha normado, es una ley que tiene una deuda, 25 años, ahí te están modificando leyes, y vamos a modificar las leyes electorales, vamos a modificar la ley, no chicos, aprueben la ley del trabajador, de ese que fue a votar el 28 y que de repente manifestó unas cosas allí, que no se ha develado, no se ha manifestado. Bueno, ese artículo dice que tienes que garantizarle el ajuste salarial cada cierto tiempo, cada vez que aumente la inflación. Esa ley tienes que ponerla a discutir. Ojalá que esa mesa salga la ley. Yo tengo un proyecto, lo manifiesto aquí, ya lo tengo escrito hace un año y medio, un proyecto de ley de ajuste multidimensional, porque el fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo en Venezuela es multidimensional. No solamente la inflación hace perder poder adquisitivo a los venezolanos, no solamente la devaluación
hace perder. También si varían los precios del petróleo, también el tema de la liquidez monetaria, también hay 6 factores que yo identifiqué en un trabajo de investigación seria. 6 factores inciden permanentemente. Bueno, esos 6 factores tienen que estar por una ley. Si aumenta esto, aumenta el salario. Si aumenta esto, aumenta el salario. Si baja esto, aumenta el salario. Eso es la ley de ajuste salarial multiforme que Andrés Giuseppe tiene redactado hace años. Y tengo que esperar el momento para entregárselo a la Asamblea Nacional cuando le dé la gana abrir ese debate. Ahora vamos a discutir para planificar la ley electoral. No, chicos. La ley electoral tiene que cumplir lo que están las leyes, publicar los resultados en el tiempo debido, el artículo 155, mira, de 30 días para que publique, para que todo no haya, para que haya transparencia electoral y todo el mundo diga, bueno, señor, aquí es que ganó, es la voluntad del pueblo. Bueno, esos son debates, pero más allá de eso, bueno, esa narrativa internacional que afecta, genera un ambiente donde la polarización política y la división social se van profundizando. Entonces eso hace difícil, señores, generar consensos nacionales para enfrentar las sanciones y la crisis económica, porque al final es eso. Hay que buscar consenso para poder enfrentar las sanciones y crisis económica que está generando Estados Unidos. Los problemas internos los resolvemos así, como estamos diciéndolo ahorita. El tema del salario, el tema de la corrupción, el tema interno, pero el tema de las amenazas imperiales para tratar de colonizarlo y regresarnos a 200 años atrás es lo que se tiene que estar debatiendo de una forma consensuada. Miramos ahí otra vez al corte musical y ya regresamos por soberanía económica. Aquí dice Néstor Lugo, el gobierno no sirve, dice él. El gobierno no tiene como pagar un salario mínimo ya que tiene más empleados de lo necesario. Bueno, ese es el debate, Ángel Dicot Cor. Para mí no es un problema de cantidad de personas. Dice, ya estamos años atrasados. Sí, hay que sacarlo, dice aquí Néstor Lugo. Bueno, están pidiendo que Venezuela sea libre, hay que liberar de los delincuentes ricos y pobres. Entendí, hay que sacar este gobierno. Andrés compra un megáfono y ve a la Asamblea Nacional. Y ya va, y cuando baja... Y cuando baje, van a bajar los sueldos. No, papá, señor. Cuando baje, ¿qué? La inflación, primero la inflación no baja. La inflación no va a bajar nunca. Si te aumentó el salario, aumentó y se quedó este nivel. Aquí está. Tú lo que tienes que nivelar tu poder adquisitivo y se estabiliza, bueno, la inflación. Está. Si la inflación es 0, nadie pierde ni nadie gana. Así de simple. A menos que hay un proceso de lo que se llama, mira, de deflación. Que los precios comiencen a bajar. Pero si el precio baja, pero hay otros factores en la economía que hacen que crezca la economía. Si la inflación baja y el PIB aumenta, bueno, el PIB también tiene que obligatoriamente hacer que ajuste el salario. ¿Por qué? Porque cuando hay un crecimiento económico, se supone que hay más venta, hay más riqueza, el Estado cobra más impuestos, los empresarios ganan más, pero los trabajadores siguen ganando lo mismo. No, tiene que haber un ajuste también, como está en Brasil está así. En Brasil se aumenta el PIB, aumenta el salario. Se aumenta la inflación, aumenta el salario. Es decir, en Brasil, en Chile también es así. En Sudáfrica, el índice de medición del ajuste salarial es el índice de Gini, cada cierto tiempo. Bueno, si ves que la pobreza ha disminuido, ajusta el salario. Entonces, hay países, Suiza tiene un método, Noruega tiene otro método. Hay países que tienen métodos, dado las características de cada economía. Bueno, Venezuela tiene un poco fallas estructurales. Bueno, los ajustes salariales tienen que ser con base no solamente a la canasta básica. La canasta básica es otro elemento fundamental. Si te aumenta la inflación, la canasta básica, si se devalúa la moneda, si te aumenta el PIB, es decir, son multiformes. Y yo tengo 6 variables identificadas y tengo una correlación perfecta que hice yo en econometría, que corre perfectamente. Y que debe ser aprobado por una ley, porque es una ley que tiene que estar sancionada sobre ese tema y que establezca la forma de ajuste, que es obligatorio y mandato para todos los actores políticos, ya sea empresarios, ya sea el Estado, para los sindicatos, porque esa es la ley, madre. Bueno, pero como aquí se mean todos, aquí no respetan la ley de ningún tipo, aquí se viola la Constitución de hace mucho tiempo, bueno, entonces es un tema que hay que resolver. Primero hay que ponerte de acuerdo otra vez para que respete la Constitución. Porque fácil decir, la Constitución, lo respeto, pero cuando hace un paneo de todos los artículos de la Constitución, no, y por lo menos hay como 30 artículos de la Constitución que están requete violentados. Por ejemplo, el tema de la transparencia y gestión, pues, ¿dónde están los resultados de PDVSA, chicos? ¿Dónde están los resultados del Banco Central de Venezuela? Es decir, hay muchos elementos que hay falla del Estado, es un problema interno que hay que resolver, pero es eso. Bueno, la ley me gusta a mí, cuando me favorece a mí, pero cuando me favorece no la aplico. Bueno, eso sí es mantequilla.
Eso sí es mantequilla, ¿ves? Entonces, eh, esos son los elementos que estamos debatiendo por aquí. Saludos, Joseph. Gustavo Yaya. Vamos a invitarlo, a ver si que me diga su comentario. Ahí está Joseph, profesor Joseph, siempre sube. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo Joseph, le va? saludos. Y Gustavo Yaya. Coño, Gustavo, no te dejas encadenar, con mucho No, respeto. yo Escúchame, no me voy a caer nada, se va a papi. acabar la música ahorita, entro el programa y después vamos con el debate, ¿oyeron? Dame, Dale, saludos, y se Andrés. está acabando la Te música bendiga. allí. Además, ciudad venezolana. Ya lo voy a poner en contexto de lo que estamos debatiendo aquí. ¿Cómo está la cosa, José? Rapidito, 30 segundos, mientras termina la música. $30, José, mientras termina la música. Ahora ya Tranquilo, terminó, hermano. José. No me da para bloquear el micrófono. Ya terminó la música. Estamos de regreso, de vuelta en su programa, Soberanía Económica. Estamos discutiendo sobre un tema interesante, analizando un concepto. Yo estuve investigando varias universidades a nivel internacional sobre el tema de la guerra cognitiva como categoría de análisis, como teoría. No hay una teoría de la guerra cognitiva, pero cuando tú vienes, me puse a investigar el comportamiento, la mayoría de los eventos políticos de alto impacto, guerras, intervenciones, dictaduras, sistemas políticos, candidatos electorales. Cuando tú vienes a ver en los últimos 150 años, te encuentras, yo identifiqué como 60 eventos de alto impacto importantes que han ocurrido en la geopolítica mundial y todos tienen que ver con aplicaciones de manipulación psicológica, las narrativas. Por lo menos en la Guerra Fría había una narrativa, los comunistas, hay que acabarlos a todos, desde la perspectiva capitalista. Y los comunistas decían, el capitalismo, la lucha de clases, hay que acabarlos a todos. Entonces, cuando, claro, todos tienen su propia narrativa. Eso es, y de acuerdo, y dependiendo lo que se llama la tecnología, las formas de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, todo eso son elementos de la guerra cognitiva. Entonces, cada gobierno, cada estado, incluso los gobiernos para poder controlar a su gente montan una estructura de propaganda, una estructura sí, sobre todo de resaltar los hechos del gobierno y decir que son buenos, están haciendo cosas buenas y de poner malo al enemigo, a la banda política contraria. Entonces son elementos que cuando tú vienes a ver, mira, ahí para teorizar la guerra cognitiva, pero no hay una teoría de la guerra cognitiva. Es interesante el tema, porque lo estoy investigando de manera profunda, ¿no? Con unos estudiantes allí en geopolítica, donde yo doy clase. Entonces, ese tema de la respuesta a la guerra cognitiva es crucial. Preparar escenarios para responder cuando tú sientes que te están atacando. En el caso de Venezuela, el ataque bestial que ha venido soportando producto del bloqueo y las sanciones, que evidentemente hace daño a nuestro desarrollo. Entonces es crucial, bueno, buscar mecanismos para la defensa. Que los pueblos entiendan que la guerra cognitiva no solo es una batalla por la información, cuidado con eso, sino una lucha por la conciencia colectiva. En esos términos hay que plantearlo, la conciencia colectiva, que sepa, mira, lo que es, para que no se dejen manipular y caer ahí fácilmente. Pues. Se fue el mundo. Bueno, el mundo se fue porque me lo están persiguiendo, lo iban a meter preso, lo iban a torturar, esa narrativa. Y después terminó yéndose para España. Cuando debió haber defendido sus votos aquí en la fiscalía, en los tribunales, donde sea, en el CNE. No me voy, me van a torturar, me quiere torturar, es un torturador, Nicolás. Cosas así por el estilo, son parte de la narrativa internacional para justificar, pucha, allá en ese país hay un torturador, hay que sacarlo. Depositen aquí, decía por ahí uno, depositen por acá. Es decir, esas son narrativas que son parte de una manipulación de la mente del ser humano en la sociedad venezolana e internacionalmente, que entonces comienzan a ver satanizado el gobierno. Entonces, hay que buscar formas de resistir esa lucha.
insisto, no tiene nada que ver con los problemas de gestión interna, la aplicación de la justicia, del tema de la corrupción, la lucha contra el tema del salario. Son cosas que tú sigues, son de todos los días. Luchar contra la corrupción es algo de todos los días, en cualquier sistema político, con cualquier gobierno. El tema de la eficiencia de la gestión gubernamental es de todos los días, indistintamente del sistema político, es la ideología que mande en el poder. Pero el tema de la narrativa, de la manipulación, bueno, para afectar, sobre todo en países como Venezuela, que tienen potenciales energéticos de riqueza, donde están las transnacionales petroleras, la ExxonMobil ahí cerquita al lado con Guyana, sacando petróleo en nuestro propio territorial, nuestro mar territorial. Entonces eso necesariamente hay que generar una conciencia colectiva de lucha para resistir a esas formas de ataque cognitivo. Es que defenderse, porque si no te terminas inacula. Lo que se llamaba, me acuerdo yo, el sabotaje petrolero, decían lo que se llama la disociación psicótica. Me acuerdo yo, el doctor Eddie Rodríguez, amigo mío de esos tiempos, ¿no? Le hablaba demostró la disociación psicótica. Entonces, la lucha por la conciencia colectiva para resistir a los ataques de nuestros enemigos comunes es necesario. Es necesario para eso construir una narrativa basada en la realidad de los hechos y fomentar lo que se llama la solidaridad internacional, por un lado, contra el uso de las sanciones, ¿vale? Y los bloqueos como armas de guerra económica. Y lo que yo no voy a defender, mira, no, que justifica que lo está bloqueado porque Nicolás se lo merece. No, chicos, eso hay que, mira, rechazarlo de cualquier forma. Es más, si aquí se montara un gobierno de derecha y la aplican la misma, hay que rechazarlo de cualquier forma. Cualquier tipo de intervención, porque nuestra Constitución establece que somos una nación libre, independiente, soberana. Entonces es fundamental, señores, que se denuncie el verdadero objetivo de esas operaciones, Por ejemplo, la apropiación de los recursos naturales y la sumisión de los estados soberanos a los intereses de potencias extranjeras. ¿O es que es mentira que hay una categoría de potencias extranjeras? ¿O es que es mentira eso de potencias extranjeras? No, bueno, eso no son potencias. Estados Unidos no es una potencia. La Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, no son países que han tenido historias de colonialismo, toda esa cuestión que nos ha afectado los intereses de los países subdesarrollados. Eso es mentira, eso es una realidad. Entonces, la conciencia crítica es lo que yo quisiera llamar en este momento, y una resistencia activa a las narrativas impuestas, pues son narrativas impuestas. Y se pueden desarmar, señores. Esa maquinaria de guerra colectiva se puede desarmar para evitar que sigan doblegando a nuestros países que están en desarrollo, que no nos dejan avanzar. Entonces, en síntesis, esta introducción del tema de la guerra colectiva, que vamos a seguir debatiendo a lo largo de este programa, es que el tema de Venezuela y la aplicación de la guerra colectiva en nuestra economía no es un fenómeno aislado. No es un fenómeno aislado. Es parte de una estrategia global que utiliza la manipulación de la información como arma para debilitar economías y justificar intervencionismo extranjero, que son categorías de la geopolítica, de la relación internacional. Eso se estudia en las universidades, en pregrado, posgrado, doctorado, eso se investiga. Hay muchas teorías sobre el tema de la intervención, cómo hacen estrategias para justificar. Y una de las estrategias no es la guerra de esa bélica con bombas, con balas, como tradicionalmente las guerras convencionales. No. También hay formas de guerra cognitiva. En el caso de Venezuela, esta guerra se ha centrado en ¿qué? En crear una narrativa que oculta los hechos, los efectos devastadores del bloqueo y las sanciones. Bueno, es normal, no vale, no es que esté bloqueado, que habían bloqueado toda la vida. Es normal, tranquilo. Ellos se adaptarán a vivir en la miseria producto del bloqueo. Mientras presentan al país como el único responsable de su crisis económica. Entonces, ese país allá, su gobierno es el culpable de esa situación. Son los culpables. Nosotros, el imperio, que hacemos daño, no somos los culpables. Ellos son los culpables. Entonces, señores, la clave para combatir ese tipo de guerra es la información veraz en primer lugar. La información veraz. Eso está donde la Constitución, ¿vale? La información veraz es una categoría de nuestra Constitución, del principio constitucional. Claro, eso necesita la unidad nacional, el nacionalismo, la unidad nacional. Y sobre todo la solidaridad internacional contra los intereses neocoloniales que buscan socavar nuestra soberanía, ¿vale? Y los recursos de los pueblos, sobre todo nuestro pueblo, diría yo, oprimido históricamente.
Entonces son luchas, señores. Hay estrategias. Se han aplicado estrategias. Y que sobre todo hay países que están, no solamente como Venezuela, que está bloqueado, sancionado y han aplicado estrategias para defenderse de ataques por medio de guerras cognitivas. Yo he identificado algunos cuantos elementos. Estrategias que, bueno, que buscan no solo defenderse de esa forma de ataques, sino también de crear lo que se llama la resiliencia interna para resistir las campañas de desinformación, que buscan minar su estabilidad económica y social. Entonces los gobiernos que son objetos, señores, de ese tipo de bloqueos y sanciones deben implementar sus estrategias de sobrevivencia efectivas. Ah, no, entonces no, bueno, Nicolás se está defendiendo, se está protegiendo, hace esto. Ah, bueno, que tú lo que quieres tú, que bueno, venga, pues, me voy así facilito. No, eso es un tema. Yo creo que el ataque de las sanciones lo que se llama las sanciones y el bloqueo imperial, lo que hacen es más bien atornillar a los que están en el poder, más en el tiempo. Claro, pues si tú me dices a mí que te voy a dar 15 millones de dólares por tu cabeza cuando salgas de allí, cuando estés caminando por la calle, ahí en la avenida Baral, tú solo allí o en tu carro, lo que sea, no, vas a poner a los 30 millones de habitantes a buscar ese ciudadano por 15 millones de dólares. Eso, ¿y qué coño tiene que...? La opinión pública. Está quedando pegado, mijo. La población, bueno, más bien lo que hacen es que el gobierno busque mecanismos para seguir allí, manipulando cosas y tal, y lo que sea. Entonces, ¿qué han hecho muchos gobiernos? Bueno, controlar la narrativa nacional, entonces se inventa una narrativa nacional. ¿Ves? Por ejemplo, tiene su batería de medio de comunicación nacional y comienzan a impartir pues por allí una versión objetiva de sus hechos, su perspectiva de la realidad. Bueno, yo no soy el culpable es aquel. Y comienzan a desmontar la narrativa negativa que han impuesto desde el exterior. Es una realidad. También tienen su sistema de redes, tienen sus influencers, tienen sus medios de comunicación, sus periodistas, ¿ves? Todas sus plataformas digitales para amplificar, para tratar de amplificar las voces del gobierno y sectores afines que cuenten la realidad de su país. Mira, no vale, yo no soy, a mí me está afectando gente. En esa dinámica, bueno, ahí está el asalariado permanece, sigue ganando poco. En esa dinámica, los empresarios siguen tratando de vender un poquitico, y la gente sigue yéndose por la frontera. Porque esa dinámica de tratar de posicionar la defensa y el ataque, en ese ataque por los recursos naturales, mira, no le importan a la sociedad que se termina siendo la víctima. Entonces comienzan a desarrollar un sistema de medios estatales resilientes, es lo que tiene el gobierno nacional en este momento, que no depende de redes externas o plataformas que puedan en cualquier medida ser controlados o censurados por las potencias sancionadoras en este caso. Entonces, bueno, vamos a ir a una musiquita en este momento para seguir profundizando esas estrategias que se ha venido aplicando para defenderse de los ataques de los medios cognitivos que utiliza las fuerzas extranjeras, el imperialismo y sobre todo sus aliados en América Latina y en Europa. Música, maestro. Vamos por el TikTok aquí. Joseph, ¿qué opinas tú de eso, Joseph? Oye, dale que ataca la pantalla, se me está dando el live, ¿vale? Ahora sí, Joseph. Ahora sí me escucha. Bueno, Andrés, son muchas opiniones, hermano, y estrategias que se pudieran poner para solventar esto. En realidad, yo creo que cuando identificamos nuestro enemigo potencial y los enemigos aleatorios al enemigo potencial, identificamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, entendemos principalmente que la oposición juega es a tumbar un gobierno. Definitivamente ellos no juegan elecciones, ellos no van a nada de eso. Ellos van a asumir el poder y destrozar todo lo que es la revolución para que quede desmantelado todo un sistema socialista que ya en Venezuela existe, que es notorio, es visible, que está ahí, pues.
Entonces, vienen por eso. Pero si ya identificamos quiénes son los enemigos, quiénes son sus aliados, identificamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, yo identifiqué como una de nuestras fortalezas y debilidades a la vez, es todas las riquezas que tenemos, pero a la vez esas riquezas se convierten en debilidades porque son carne de cañón para nosotros recibir ataques. Yo pienso que si nosotros buscamos constitucionalmente de tratar de nacionalizar todas nuestras materias primas que no se permitan en el país constitucionalmente, que nadie puede exportar materias primas sino productos terminados o refinados, yo creo que ya eso hace un freno, porque el que venga a Venezuela, así tumben al gobierno o lo que sea, tiene que regirse por la Constitución y ya no se van a poder llevar las materias primas. Ese sería un factor muy importante. ¿Por qué? Porque obligarías a las empresas internacionales a instalarse en Venezuela, montar sus plantas, montar sus fábricas, así sea en zonas especiales o zonas francas, si ellos quisieran, que una zona franca no es un territorio, está dentro de Venezuela, pero se rige bajo las leyes de zona franca. Entonces nosotros generaríamos empleo en nuestro país, venderíamos nuestras materias primas dentro de Venezuela, se baja el costo de transporte, todo lo que es movilización, y generaríamos una utilidad con las plantas que están aquí como socios aliados de ellos y más los ingresos que vamos a tener por exportación, porque la mira final es la exportación para subir el PIB, producción nacional y exportación, así de simple. Entonces, si nosotros identificamos eso y más allá de eso, descentralizamos como unidades de negocio, cada parte de una misma empresa se maneja como una unidad de negocio y se le pone un doliente y se le hace un control y seguimiento a cada paso de lo que se genera, tú vas a tener una estructura de costo muy depurada, muy transparente y que te va a generar una utilidad obligatoriamente. Entonces, en ese tema, yo creo que si nos fortalecemos ahí, tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque si se maneja como una unidad de negocio externa, nosotros podemos captar las mejores capacidades, formar a la gente de las comunidades que sean aledañas a donde se monten las empresas, que esos puestos sean utilizados por gente que esté en la zona y no tener que transportar una persona de un lado para otro para que esa persona ocupe un cargo y tú veas las personas pasándote por el frente. Esas son unas ideas que tengo, son muchas, pero... Muy bien, muy bien. Estamos de regreso aquí en el programa Soberanía Económica. Mira, estamos en el debate en el TikTok, está bien bueno, ¿vale? El tema es interesante. El tema es interesante, claro, me quedan 5 minutos para redondear. Mira, aquí el tema de la guerra colectiva, los países que están siendo afectados se defienden, buscan estrategias. Yo he identificado 10 estrategias que han aplicado un conjunto de países que han venido siendo satanizados, que han venido sufriendo bloqueos, de sanciones, y bueno, para resistir, porque al final es el tema de resistencia, bueno, contraataque, defensa. Entonces en esto yo he identificado 10. El primero, como le dije hace rato, el control de la narrativa nacional. Es decir, bueno, yo no soy el malo es el otro, me están afectando, yo no puedo comer, no podemos aumentar salario, no podemos hacer esto porque me están afectando, el culpable son aquellos, no soy yo. Es una especie y se generó una batería de medios de comunicación del Estado resilientes para defender, sobre todo los ataques de redes externas o plataformas de redes sociales internacionales. Eso ya lo he debatido mucho y el presidente incluso lo ha explicado mucho de su perspectiva. Otra forma ha sido fortalecer la soberanía informativa, buscando mecanismos internos para que la población acceda a la información transparente, entre comillas, pues, porque es relativo, pues. Lo que puede ser verdad para ti, puede ser mentira para mí. Lo que es rojo para ti, para mí puede ser azul. Es decir, que aquí dependiendo de la interpretación. Pero lo que cada gobierno va a buscar el mecanismo de convencer a la población de que se está siendo atacado, de que hay unos efectos reales de las sanciones y cómo esto está afectando la crisis económica que le impide solucionar algunos problemas sociales, temporales, la propaganda externa, culpar al otro. Todos esos son mecanismos que buscan el tema de la educación mediática, invertir en tecnología de información y comunicación,
tiene que ver con ese punto de fortalecer la soberanía informativa. Otro elemento es fomentar la solidaridad internacional. Eso lo hemos visto en esos gobiernos. Buscan alianzas diplomáticas, apoyo de organismos multilaterales como la ONU, movimientos de países no alineados, para denunciar la guerra cognitiva como una violación de los principios de soberanía y no intervención. Al mismo tiempo se promueven otras narrativas, se crean contraestrategias comunicacionales. Mira la palabra, contraestrategias comunicacionales, para emitir las informaciones distorsionadas y para exponer las verdades. Sobre todo las verdaderas intenciones neocoloniales detrás del bloqueo y las sanciones en este caso. En el caso de Venezuela. Hay que seguir insistiendo porque eso es una lucha. Venezuela históricamente ha tenido una lucha por la defensa de su petróleo. No es nuevo, no es nuevo. Eso no es nuevo. Entonces, en la campaña, hay que crear esas campañas de comunicación generando la conciencia global. A través de medios alternativos, nosotros tenemos aquí una batería de medios alternativos, de universidades, ONG, redes internacionales, que puedan contar una narrativa distinta para defenderse de las consecuencias humanitarias del bloqueo. Es parte de la estrategia. Otra estrategia es fortalecer la cohesión social, implementar políticas de inclusión y cohesión social, que refuerza la unidad nacional frente a los ataques externos. El tema de los foros de discusión abierta, donde diferentes actores participan y hablan sobre distintos puntos de vista, de cómo afecta en cualquier medida en las sanciones, bloqueos, narrativas, experiencias. Y bueno, pero eso tiene que ir acompañado, señora, de la diversificación económica, establecer alianzas comerciales con bloques no alineados, sobre todo los no alineados con la potencia sancionadora, para permitir que los mercados no sean afectados, que no estén limitados. Bueno, la OFAC, aquí nadie puede invertir en la industria petrolera si no lo apruebo yo a través de la sanción de la licencia 44C. Entonces, son mecanismos. También la creación de una estrategia digital ofensiva, exponer el impacto económico y humanitario de las sanciones, defenderse de los derechos humanos, son estrategias que han aplicado los gobiernos para defenderse de los ataques por medio de la guerra cognitiva. Bueno, nosotros aquí son las 10:59, ya estamos cerrando, soberanía económica, pero este debate de la guerra cognitiva lo vamos a seguir dando, esta semana, mañana voy a hacer un live para discutir sobre el tema, porque este tema hay que posicionarlo. Son temas de alto nivel, de impacto y sobre todo de conciencia ciudadana. Llegamos hasta el final, nos despedimos. Soberanía económica, lo invitamos para la semana que viene en este mismo espacio, a esta misma hora, para seguir analizando la economía nacional e internacional por RNP 101.1 FM.